Dice así la palabra, Hechos capítulo 11, versículo 20 al 26. ¿Tenemos, hermanos, la palabra? Amén. Amén, amén, hermanos. Dice así la Biblia: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Oramos al Señor, hermanos. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, en esta noche quiero pedirte que hables al interno de nuestro corazón, que tu palabra corra y sea glorificada en gran manera, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el Maestro, el que nos enseña, el que nos ministra, Señor del cielo. Yo me sujeto a la dirección de tu Espíritu para que de mis labios solamente pueda salir palabra tuya y no palabra de hombres. Quedamos en tu maravillosa presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Algo precioso había pasado en la región de Antioquía. Dice que unos varones que venían de Chipre y de Cirene, ellos cuando entraron a Antioquía hablaron a los griegos y dice que les anunciaron el evangelio del Señor Jesucristo. Y lo maravilloso dice aquí que la mano del Señor estaba en ellos, y mucha gente se estaba convirtiendo al Señor Jesucristo. Cuando escucharon en Jerusalén acerca de lo que estaba pasando en Antioquía, dijeron: vamos a enviar a Bernabé para que mirara qué es lo que está sucediendo allá. Y entonces cuando Bernabé llega a Antioquía, dice que vio la gracia de Dios. Amén. Así dice la palabra, y vio la gracia de Dios, y él se regocijó. Y entonces exhortó a los hermanos para que permanecieran fieles en lo que habían comenzado. Y luego fue a buscar a Saulo y lo llevó a Antioquía, y estuvieron allá como un año enseñando, predicando la palabra del Señor. Amén. Y lo que me llama aquí la atención, hermanos, es que cuando dice en el versículo 26 al final: y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Cristianos por primera vez en Antioquía. Hoy en día, hermano, todos dicen ser cristianos. No hay diferencia entre católicos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones. La gente los conoce a todos los grupos y los menciona como cristianos. Pero creo que se ha degradado este término cristiano. Yo le hago una pregunta: ¿usted se considera cristiano? Es más, pregúntele a la persona que tiene a su lado y dígale: ¿se considera usted cristiano? Pregúntele. Y estoy seguro que le va a decir que sí, porque eso es lo que hemos creído todos, que realmente somos cristianos. Pero yo quisiera que miráramos la realidad
de lo que es ser un cristiano, que de pronto puede ser muy diferente a lo que podemos estar pensando. Hoy en día está de moda el cristianismo, hermanos. En todos los lados se le llama a cualquier persona que lee la Biblia, se le llama cristiano. Cualquier persona que lleva una Biblia bajo el brazo o asiste a una iglesia se le llama cristiano. Pero mejor miremos lo que dice la Escritura acerca de esto. En este pasaje nosotros podemos ver la primera de 3 referencias que tenemos en toda la Escritura de lo que es ser un cristiano. Esta es la primera vez que aparece esta palabra y quiero que las miremos las 3 juntas. Primero, en Hechos 11:26, donde hemos leído, aquí dice: y por primera vez se los llamó cristianos. ¿A quién? A los discípulos. Hermano, estos son los cristianos genuinos que pasan de ser discípulos a ser cristianos. Primero se es discípulo y luego se es un verdadero cristiano. En Hechos 26, versículo 28, encontramos otra vez la palabra cristiano. Mire por favor, Hechos 26, 28. Amén. Dice la Biblia: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Estos son los cristianos carnales, que de pronto por alguna emoción llegaron a una reunión y escucharon una canción bonita que le tocó el corazón y dijo: ah, qué bonito esto, voy a seguir viniendo. O de pronto le tocó a un mensaje que le habló tal vez de su problema, de su dificultad, y le estaba abriendo los ojos, y entonces dijo: ah, esa palabra me conmovió, voy a seguir viniendo, voy a ser cristiano. Y en tercer lugar dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16. Nos dice la palabra, Primera de Pedro 4 verso 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, hay cristianos que los podíamos representar en este tercer punto como los cristianos almáticos, que ellos son los que se desaniman por algunas pruebas que están pasando. Hay personas, hermano, que les sucede alguna situación, algún problema, alguna dificultad, no ven algo bien en la iglesia, entonces se desaniman y dicen: por aquí es más fácil, me voy a buscar otro lado. Le pregunto: ¿de qué tipo de cristiano es usted? Un día escuché a un borracho que le dijo a un predicador, él estando borracho, le dijo al predicador: sí, yo soy cristiano también, y hasta me convertí en uno de sus mensajes. Y el predicador le dijo: sí, lo creo, te convertiste en un mensaje mío, no de Dios. Si hubiera sido de Dios, no estuvieras como tú estás. Hermano, hay gente que escucha la palabra y de pronto se mueve almáticamente, emocionalmente. Pero yo quiero que miremos qué tipo de cristianos nosotros somos. Al poder mirar nosotros la Escritura, nos damos cuenta que fue allá en Antioquía que por primera vez se los llamaron a los discípulos, se los llamaron cristianos. Que cristiano traducido en griego significa seguidor de Cristo, o ser como Cristo. Pensemos en un momento, ¿por qué les llamarían cristianos, o mejor dicho, seguidores de Cristo a aquellas personas? ¿Por qué? Pero en la cita que hemos leído podemos ver qué es
lo que fue que miraron en la gente de Antioquía que se congregaron en la iglesia para que las personas de aquel pueblo, de aquella región, les puedan decir: cristianos son? ¿Qué es lo que nos muestra aquí? Mire, hermano, dice que entrando a Antioquía, ellos comenzaron a anunciar el evangelio del Señor. Un cristiano se distingue porque habla del evangelio del Señor a todo el mundo. Al que se le pone enfrente le comienza a hablar del evangelio, le comienza a hablar de Cristo, le comienza a hablar del plan de salvación, le comienza a hablar de una vida nueva en Cristo Jesús. No tiene problema en hacerlo. Por eso es que comenzaron a mirar y decir: no, estos que se están reuniendo allá solo nos hablan de Cristo y de la salvación y del Salvador y del crucificado. Y hermano, es que esa era la misión, o es la misión del cristiano, poder hablar de aquel que nos salvó y nos ha transformado nuestra vida. Amén. Y luego dice que la mano del Señor estaba con ellos. Fíjese, esto es muy importante. ¿Cómo sabrá la gente que nosotros somos cristianos si no ven la mano del Señor en nuestra vida? ¿Está la mano del Señor sobre usted, hermano? Le pregunto, ¿está Dios sobre usted verdaderamente? Si no, ¿cómo sabrán que somos cristianos? Hermano, cuando la gente comienza a mirar que nuestro hablar es hablar del Señor, nuestro mover va acompañado de la mano, del respaldo del Señor en todo lo que nosotros hacemos. Y luego dice que Bernabé vio la gracia de Dios en aquellas personas. Los cristianos somos gente agraciada. El cristiano tiene la gracia de Dios a su favor. Amén. Esto debe ser una característica de un cristiano genuino: tener la gracia. Que no suceda que la gente lo mire a uno y diga: no, ya viene ese evangélico, vámonos de aquí. No, ya viene ese protestante, es cansón hablar con ese señor. Que tiene que ser diferente, que cuando lo vean a usted, hermano, la gente sienta que hay una gracia en su vida y digan: qué agradable es hablar con esa persona. La gracia de Dios. Y dice que Bernabé, cuando miró eso, se regocijó. Los cristianos nos regocijamos en todo. Esta es otra de las características de un cristiano. Tiene regocijo en su corazón. No necesita beber vino para estar contento. Tenemos la gracia del Señor. Tenemos el regocijo de la salvación. Aleluya. No andamos, hermano, abatidos ni derrotados, porque tenemos el gozo de la salvación. Amén. Amén, hermano. Y luego dice que Bernabé exhortó a todos. El cristiano sabe lo que hace. El cristiano acepta la exhortación. Pero hay gente, hermano, más brava, que no acepta ni un consejo, menos va a aceptar una exhortación. El cristiano se caracteriza por la humildad y acepta cuando se le exhorta. Amén. Mire, hermano, Jesús tenía esa gracia de Dios. Era Dios con nosotros, tenía esa gracia importante. Y cuando Él enseñaba, a veces enseñaba duro y exhortaba fuerte. Hermano, si un día dijo: generación de víboras. Hermano, si alguien no tiene la gracia del Señor y comienza a exhortar de esa manera, decir: generación de víboras, será su abuelita. Pero cuando está esa presencia, hermano, podemos exhortar o podemos recibir la exhortación de Dios o la palabra. Amén. Y dice en la Biblia que este varón era bueno y lleno del Espíritu Santo. El cristiano debe caracterizarse por ser bueno. Bueno en todo lo que hace, hermano. Amén. Que no nos digan: no, ese cristiano sí, qué malo que es, todo lo hace a medias, mediocremente, no lo hace bien. Hermano, los cristianos somos buenos
y buenos para hacer todas las cosas, y las hacemos bien hechas. Amén. Y de paso somos llenos del Espíritu Santo. Desgraciadamente es tan difícil encontrar un líder o un varón, una persona que sea buena y llena del Espíritu Santo, hermano. Qué difícil. Y es porque realmente no fueron discípulos para comenzar a vivir como cristianos. Ese es el problema, hermano. Dice que al mirar esto, Bernabé se fue a buscarlo a Saulo y lo trajo. Y otra característica de los cristianos es la unidad. Mire, Bernabé fue a llamar a Saulo, a Pablo, y le dijo: ven, Pablo, mira esto, unámonos. El cristiano tiene unidad, no se desune, sino que nos unimos cada vez más. Amén. El diablo es el de la desunión. Nosotros en Cristo somos unidos. Amén, hermano. Y de pronto dice aquí que se congregaron allí todo un año. Esto me dice que los cristianos somos constantes. No son de los que empiezan una cosa y no la terminan. Los cristianos somos constantes y por eso somos ejemplo ante todo el mundo. Buen testimonio. Amén. Hermano, cuando no se es cristiano, se comienza algo y después dice: no, ya me cansé. Que venga y lo haga otro. Comienza haciendo una cosa con tanto entusiasmo y a mitad de camino dice: no, ya me cansé, que lo haga otro. Por eso es que vemos, hermano, tanto desfile de cristianos en las iglesias. Están en un tiempo en una y luego pasan a otra porque se cansan. No son constantes. No son constantes. El buen cristiano permanece firme en todo momento, en toda circunstancia, allí permanece. Aleluya. Amén. Y al final dice: y al último, los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. No a todos los llamaron cristianos, sino ¿a quién? A los discípulos. No dice que a todos los de la iglesia se les llamó cristianos. No. Solo a los discípulos. Entonces, hermano, antes de ser cristiano hay que ser discípulo. Amén. Aquí en el mundo decimos que fulano es seguidor de un determinado equipo de fútbol o partido político. ¿Por qué? Porque lo apoya. Cuando juega su equipo, se pone la camiseta. ¿No es así? Cuando está en apogeo la política, se pone la camiseta de su grupo político y anda gritando y anda diciendo esto y lo otro, y voten por este y voten por el otro. Es que hacen lo que su equipo hace y hacen lo que su líder hace. Se convierten primero en discípulos para luego declarar al mundo lo que son. Hermano, pero en el cristianismo hay mucha gente que no se pone la camiseta de discípulo. No quiere hacerlo. Bueno, vengo a la iglesia porque vengo a la iglesia porque no tenía hoy nada que hacer, entonces me vine a la iglesia. Otros dijeron: no, hoy no voy a la iglesia porque es que tanto frío que está, ¿para qué voy para la iglesia? Pero cuando se es discípulo, hermano, nos ponemos la camiseta y a tiempo y fuera de tiempo le servimos al Señor y aprendemos de Él. Y hermano, cada vez que me reúno como iglesia, yo asimilo todo lo que se mueve allí. Hermano, hay mucha gente que no aprovecha. Y porque no aprovecha, dice: no, yo en esa iglesia no he aprendido nada. No me han enseñado nada. Y no es que no le han enseñado, no le hemos enseñado. El problema es que nunca ha querido ponerse la camiseta y ser un discípulo. El discípulo aprende lo que se le enseña. Amén.
El discípulo está atento, hermano, está atento allí a lo que se le está hablando, lo que se le está enseñando de la palabra, y lo asimila, lo entiende, lo comprende, y luego dice: ¿qué aprendí hoy? Que no suceda como un hermanito que llegó a la iglesia y se gozó en la iglesia y estuvo allí, llegó a la casa bien contento y le dijeron: ¿cómo te fue? Y él dijo: bien, me fue en la iglesia. ¿Cómo estuvo? No, estuvo muy bonito el culto. Qué reunión tan bonita. Ah, qué bueno. ¿De qué predicaron? ¿Qué enseñaron? Y él dijo: pues no me acuerdo qué enseñaron, pero ahí dijo unas cosas bonitas. No se trata de eso, hermano. Se trata de decir: ¿qué es lo que Dios me ha enseñado? ¿Qué es lo que Dios me ha ministrado? Y yo lo guardo para ponerlo en práctica. Eso es un discípulo. Amén. Y en Mateo 10, versículo 25 dijo Jesús: le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Hermano, yo necesito asimilar, aprender, tener el conocimiento. Me basta llegar a ser como mi maestro, como el que me ha enseñado. Pero si yo no asimilo nada, pues nunca voy a llegar a hacer nada. Si no soy un discípulo, entonces jamás voy a ser un cristiano. Entonces, antes de contestar la pregunta si es un cristiano o no, mejor contestemos la pregunta: ¿soy discípulo de Cristo o no soy? ¿Será que somos discípulos de Cristo, hermano? ¿Será que me agrada seguir a Cristo? ¿Será que me agrada escudriñar su palabra? ¿Será que estoy reteniendo su palabra? ¿Estoy aprendiendo su palabra? ¿O sencillamente dije: me voy a un culto y aquí se la pasa bien culto, hermano? Y no abre el entendimiento de su mente para nada y dijo: me fue bien en el culto y hasta ahí llegó, hermano. Necesitamos asimilar, entender, decir: ¿soy verdadero seguidor del Señor o no? Un discípulo, hermano, un discípulo, la palabra discípulo, en el Antiguo Testamento hay dos palabras que hablan discípulo. Una palabra es el talmid. Te va a encontrar discípulo en hebreo el talmid, que significa alumno, el estudioso, el pupilo. Y encontramos otra palabra en hebreo que es discípulo, la encontramos como el limud, que significa instruido, sabio, enseñado. Ese es un discípulo. Y en el Nuevo Testamento encontramos la palabra discípulo como en griego el matetes, que significa un aprendiz, un alumno, lo mismo que está diciendo en hebreo. Hermano, Jesús dejó varias cosas que identifican entonces a un discípulo, hermano. Y esto es lo que tenemos que nosotros entender, asimilar, comprender. Miremos algunas de ellas. Por ejemplo, en Juan 15, versículo 7 al 10, permítame leer por favor esta porción. Amén. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7 al 10 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardad mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano, aquí está hablando de permanecer, quedarse allí, permanecer en Él, y que su palabra permanezca en nosotros como sus discípulos que somos. Y también cuando tenemos palabra y la palabra está en nosotros, damos mucho fruto. Amén.
estamos dando fruto. Él dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice Él? Pedid todo lo que queráis. Hermano, la gente muchas veces pide y pide al Señor, pero no recibe. ¿Por qué? Porque no lo hacen como discípulos. No lo hacen como discípulos. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Hermano, preguntémonos: yo tengo esto en mi vida como cristiano que soy discípulo. Yo permanezco en la palabra del Señor. Todo lo que le pido a Dios Él me lo da. Yo estoy dando frutos. Estoy amando a los hermanos como mi Padre me ama. Si estamos practicando esto, somos discípulos de Cristo. Si no, hermano, no. Estos son los primeros retos de ser discípulo. Luego, hermano, dice en Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oye, hermano, y esto se pone un poco más complicada la cosa. Discípulo, estamos declarando que para ser cristiano primeramente hay que ser un discípulo. Amén. Amén. Aquí encuentra la palabra aborrecer, y aborrecer viene del griego miseo, que significa amar menos. Eso es lo que significa, hermano. Entonces lo que el Señor Jesucristo dice: si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermano, este reto es tremendo. Amar menos a nuestros familiares y amar más a Dios. Amar menos a nuestra mujer, a nuestros hijos, y amar más al Señor. Hasta nuestra propia vida, hermano, la amaremos menos que lo que debemos de amar al Señor. Eso lo entendieron los primeros cristianos. Los discípulos, los apóstoles, hermano, fue tanto que amaron al Señor que entregaron todo, incluso hasta su propia vida la entregaron. A cada uno los fueron matando. A Pedro lo crucificaron y él dijo: si me van a crucificar, que no sea igual como a mi maestro, crucifíqueme en cabeza abajo. Y así falleció Pedro, hermano. Eran cristianos de verdad, hermano. Lucas 14:27 hay otro punto de ser un discípulo. ¿Sí estamos agarrando, hermanos, o cree que no, todavía no agarramos nada? Lucas 14:27 dice: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oiga, hermano, aquí hay otro punto. El que no carga su cruz no puede ser discípulo de Cristo. Carga es llevar algo pesado, sostener. Cruz viene del griego stauros, que es palo como instrumento de vergüenza, una exposición a la muerte, es decir, a la abnegación. Entonces, hermano, aquí habla de cargar su cruz y venir en pos de Él. Pero no está, hermano, hablando de cargar la cruz de Cristo. Él dice: el que no carga su cruz, o sea, la nuestra. Amén. Uno dice: no, yo ando cargando la cruz de Cristo. Hermano, nadie va a poder cargar la cruz de Cristo. Nadie va a ser mayor que el maestro. ¿Quién va a poder, hermano, cargar la cruz que cargó Cristo? Nadie. Solamente Él la pudo haber hecho. Amén. Pero Él dice: carga ahora tu cruz y sígueme. Está hablando de una cruz personal, no una cruz generalizada, que todos puedan tener la misma cruz. No, hermano, sino una cruz para cada quien. ¿Cuál o qué será su cruz, hermano?
Algunos tienen que cargar la cruz del carácter que no les acompaña mucho para ser cristianos. Algunos tienen un carácter, hermano, que por eso es que no les permite ser cristianos. De verdad, hay que moldear el carácter, hay que cargar esa cruz, hermano. Muchos tenemos un carácter diferente y hay carácter, hermano, que son terribles, terribles. Por eso es que no pueden andar en pos de Cristo. Hay que cargar esa cruz, el carácter, la manera de ser, tantas cosas, hermano, que llevamos aquí dentro de nosotros, que es nuestro, que es propio y que estamos viendo que nos impide ir en pos de Cristo. Hay que cargar esa cruz, hermano. El reto del discípulo entonces es tomar su cruz, aceptar lo que Dios ha puesto delante de nosotros y seguir. Algunos dicen, no, es que yo no puedo seguir en esta iglesia porque es que no me convence a mí esta cosa aquí. Es que yo veo tantas cosas. Su carácter le impide ir en pos de Cristo. Su manera de ser le impide ir en pos de Cristo. Su forma de ser le impide ir en pos de Cristo. Por eso es que hay que cargarla y decir, yo con todo lo que sea, yo seguiré a Cristo a ojos cerrados. Seguiré su palabra. Amén. En cuarto lugar, Lucas capítulo 14 versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Oye, hermano, otra cosa importante aquí. Cuando encontramos la palabra renuncie, en el original está como el apotosomai, que significa decir adiós, despedirse, desaparecer, retirar algo de uno. Y aquí Jesús dijo: cualquiera de vosotros que no renuncie a sus posesiones no puede ser mi discípulo. Esto es valorar más, hermano, las cosas de arriba que las cosas terrenales. No darle más importancia, hermano, a las cosas naturales que a las cosas espirituales. Este es otro reto que tiene el discípulo y hay que vencerlo. Hay que vencerlo, hermano. ¿Cuántas cosas a nosotros nos impiden? ¿Sabe, hermano? Hay mucha gente que tiene carro y no puede venir un día como estos a la iglesia porque dice: se me va a ensuciar el carro, está lloviendo, se lo acabé de lavar y ahora que está lloviendo, no, se me va a ensuciar. Y así, hermano, muchos ejemplos hay. Mucha gente que no ha podido renunciar a muchas cosas para seguir a Cristo. Y en Juan 13, versículo 34 y 35, hermano, le quiero hablar de este último punto. Hay muchas cosas que hablar, pero quiero terminar con esto. Juan 13, versículo 34 y 35. Dice la Biblia: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿En qué somos reconocidos que somos discípulos, hermano? En que hemos aprendido a amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó. Hermano, ¿cómo es posible que nosotros, siendo hijos de Dios, cristianos, yo pueda aborrecer a uno de mis hermanos y que diga: no, este me cae mal a mí, solo de verle la cara nomás me da mareo? ¿Cómo puede ser posible si vamos a ir al cielo todos? ¿Y qué tal allá en el cielo nos encontremos con el que decíamos allá en la tierra: este me cae mal, y tener que allá en el cielo decirle: no, ahora sí ya me caes bien? Hermano, es aquí donde nosotros estamos aprendiendo a vivir como vamos a vivir ahí arriba.
Alguien decía, bueno, pues ya cuando estemos allá arriba, ya pues ya vamos a cambiar, ya todos seremos como angelitos y todos nos amaremos. No, 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 es aquí, hermano. Yo tengo que analizar si soy un discípulo de Cristo. Hermano, hay gente, hay cristianos que se dicen llamar cristianos, que llegan a una congregación y, hermano, ni siquiera lo determinan a otro hermano, ni lo saludan, ni lo miran con amor, sino más bien con desprecio. ¿Será ese un discípulo de Cristo, hermano? Si aquí está hablando el Señor, dice: un mandamiento nuevo les doy a ustedes, los que quieren ser mis discípulos. ¿Cuál? Que améis, que os améis los unos a los otros, que como yo los he amado, así también os améis los unos a los otros, y en esto van a conocer que son mis discípulos. Oye, hermano, aquí que todos los discípulos podamos amarnos los unos a los otros. Que no esté pensando yo, no, este me cae mal, no, este sí, este menos. Bueno, este sí me cae más o menos. Este sí me cae bien porque es mi pana, mi compinche. Esos no son cristianos, hermano, porque no aprendieron a ser discípulos. El discípulo, como dice aquí Cristo Jesús, hermano, y este es un reto tremendo, porque la palabra améis, que usted la encuentra ahí, viene del griego agapao, que significa ser aficionado a, amar amorosamente. Eso es agapao, améis. Que yo sea aficionado de mi hermano, decirle: te amo de verdad, hermano, porque eres mi hermano en Cristo, porque estamos en la misma casa, estamos en la misma unción, estamos en la misma palabra, estamos en la misma dirección. Por eso te amo y camino contigo. Pero, hermano, si ponemos a un líder, todo el mundo lo quiere bajar. No, ese no se nos sirve para nada, ¿para qué lo puso? Como quien dice: me hubiera puesto a mí mejor, y si lo pongo a usted bien otro, y lo quiere bajar también, hermano. Me cae mal, ese no sirve, ese no sabe nada. ¿Qué va a ser ese líder? Pero cuando yo soy aficionado al verdadero amor de Dios, al agapao, me complace ver a mis hermanos, me complace ver cómo Dios lo usa al uno y lo usa al otro, y lo apoyo, y ahí estamos, y ahí nos apoyamos. Hay un verdadero agapao, hay un verdadero cristianismo. Pero como no hay un verdadero cristianismo, ¿por qué? Porque no hemos sido discípulos, y no hemos sido discípulos en esto, aprender el agapao, el améis los unos a los otros. Entonces tengo problemas, no soy verdadero cristiano, y por eso es que se me bajan los ánimos, se me acaba la poca unción que tengo, se me viene el desánimo y digo: pues no sé qué va a pasar. Como que más bien me voy a la iglesia católica, ya no hay problemas. Y, hermanos, y así, un día me dijo alguien así, me dijo: ¿sabe qué, pastor? No, tomé una decisión, yo más bien me regreso a la iglesia católica donde nací. ¿Y por qué? Dijo: es que allá no hay problema de nada, allá va uno a la misa y nadie le dice nada. Puedo ir a la misa de aquí, de allá y nadie le dice nada, pero aquí, que yo no puedo ir allá, que no puedo venir acá, que estoy cansado de eso, me voy. Hermano, nunca son discípulos, no se dejan discipular en estos puntos. Bueno, tengo otros puntos más, hermano, porque a ver si les sigo hablando de estos puntos el jueves, si Dios lo permite. Pero, hermano, yo necesito saber si soy un cristiano o no. Amén. Yo necesito saber si soy cristiano o no, porque solo los cristianos somos los herederos del reino de los cielos, hermano. Amén. Los no cristianos,
se quedarán aquí para verle la careta al diablo, hermano. Y se preguntarán: pero yo asistía a la iglesia, cómo cantaba yo de bonito, cómo oraba, cómo leía la Biblia. Y allá arriba lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no fue cristiano, porque no se dejó discipular, porque no fue un discípulo de Cristo. Entonces no alcanzó el título de cristiano, ser como Él es. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos. Qué interesante este punto, hermano. Qué interesante este tema. Preguntarse a uno mismo: ¿soy cristiano o no soy cristiano? ¿Qué soy? Que podamos nosotros, hermano, estar convencidos de que soy cristiano, que fui un discípulo de Cristo y por eso me reconocieron como cristiano en el reino de los cielos. Y así me van a recibir allá arriba, como cristianos, como hijos de Dios, como dignos de entrar a las bodas del Cordero. Aleluya. Padre, yo te doy gracias por esta noche, por la palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas continuamente, diariamente nos hablas, nos ministras. Tu espíritu se mueve, Señor, con poder sobre los que somos discípulos tuyos, Señor. Y ahí es cuando tú nos dices: pedid todo lo que queréis, que yo lo voy a dar. Señor, experimentamos continuamente tu misericordia, tu bondad, tu bendición. Aleluya, Señor. Bendito eres tú, Señor. Yo te alabo, Padre. Yo te alabo. No tengo nada para ofrecer. Dígaselo a Él. Nada que te pueda Gloria a Dios. sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, si tú eres digno, eternamente digno.
Señor. Bendito Dios. Aleluya. Señor, en esta noche nos postramos delante de ti. Eres digno de toda gloria, eres digno de toda la honra. Señor, en esta noche quiero orar, interceder por las necesidades de algunos hermanos. Yo te pido por la sanidad de Amparo, hermano. Amén, gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder en ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios.